Sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los Efesios, así que si pueden acompañar allí, recuerden aquellos que tienen sus celulares, recuerden ponerlos en silencio para no causar distracción en este momento que el Señor sin duda nos estará hablando. Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Hasta el versículo 8. Si bien vamos a estudiar hasta el versículo 7, pero vamos a cerrarlo en el versículo 8. Dice así la palabra del Señor en Efesios capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. ¿Por qué? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por tanto, andad como hijos de luz. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor también en este tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el momento de alabanza que nos has permitido tener. Sin duda es un gozo para nuestras almas alabarte y sin duda cada vez que cantamos siempre hablamos del sacrificio de Cristo y la salvación que hemos encontrado en Él. No simplemente que hemos encontrado nosotros porque no la buscamos, sino que tú nos buscaste a nosotros. Pero te damos muchas gracias por darnos la oportunidad y el privilegio como cuerpo de Cristo, como iglesia, de poder alabarte. Y ahora nos encontramos delante de tu palabra y deseamos, Señor, de corazón poder aprender de ella. Tú conoces la condición de cada uno de los corazones que hoy están presentes, incluido el mío. Y tú sabes, Señor, que sin duda necesitamos aprender más de tu palabra, pero no simplemente aprender, sino aplicar por sobre todo. Por eso te pedimos, Padre, que ahora nos enseñes, nos instruyas, nos guíes, si es necesario nos exhortes, si es necesario nos amonestes, pero también si es necesario que nos des consuelo con tu palabra. Pedimos, Padre, ahora tu bendición por medio de Cristo y te lo pedimos en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las cosas que estaremos viendo hoy puede sonar un poco incómoda, sin duda, por las palabras que estaremos usando o a dónde estaremos yendo, pero sin duda son cosas que están en las Escrituras y son cosas que han sucedido en los tiempos de Pablo. Han sucedido desde el principio de la creación estas cosas y sin duda hoy siguen sucediendo. Y nosotros tal vez podemos ver hoy en día que hay ciertas cosas cuando hablamos de la inmoralidad sexual que siempre han estado, como escuchamos también esta mañana, pero tal vez hoy se ven más a la luz. El hombre pecador ha perdido la vergüenza y lo demuestra con orgullo y ese es el gran problema y por eso tal vez hoy lo vemos como que se ve más, pero sin duda el corazón del hombre siempre ha sido malo desde sus comienzos. Y una de las cosas que hemos visto en el capítulo 5, versículos 1 y 2, era que debíamos ser imitadores de Dios como hijos amados. El apóstol Pablo dice que nosotros debíamos andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y nos daba el claro ejemplo de cómo nosotros debíamos andar imitando a Cristo. Pero enseguida él dice la exhortación de andar en amor y cómo se nos manda a andar en amor y enseguida aquí por la condenación de la perversión del amor. Él lo primero que va a hacer es un contraste, esa palabra que ven en el versículo 3, pero es un contraste. Ustedes deben conducirse de esta manera, pero en el mundo y en la iglesia, en algunas iglesias como en la carta de Efesios, que no nos olvidemos que esto está escrito en una iglesia, y también la carta de los Corintios, como en otra, continuamente Pablo va a estar rechazando por medio del Espíritu Santo que no pueden haber estas cosas en la iglesia, pero no en la iglesia particularmente, sino en la vida de los creyentes.
Y lo primero que encontramos aquí es una lista de pecados horribles que los creyentes deben desechar. Cuando dije la palabra pero, Pablo está relacionando que esto tiene que ver con lo anterior, sin duda. Sin duda tiene que ver lo anterior y ahora lo veremos. Y una de las cosas que nosotros conocemos y hemos visto que Dios es amor y nosotros debemos andar en amor, pero precisamente por esto debemos desechar todo vicio que está en contra de la voluntad de Dios, que es contrario a su carácter santo, bueno, justo, puro. Y estas prácticas de estos pecados que ahora estaremos mencionando se oponen al amor genuino de Dios, el amor que emana de Dios y que también debe caracterizar a su pueblo. ¿Y cuáles son estos pecados? Pablo menciona 3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. La palabra tiene su origen en el idioma original, significa porneia, de donde nosotros conocemos hoy en día lamentablemente la palabra pornografía, y señala todo tipo de pecado sexual, toda actividad sexual llevada fuera del marco del matrimonio. Toda actividad sexual llevada fuera del marco del matrimonio es un pecado contra la santidad de Dios y es un atentado, podemos decir, contra su amor genuino. Y ahora veremos el por qué. Cuando hoy en día las personas tienen intimidad fuera del marco del matrimonio, Dios dice, eso no es amor. Dios dice, eso no es amor. Desde Génesis aprendemos que Dios creó el sexo, no fue el diablo, y sin duda el sexo se trata de algo bueno, creado por Dios, un Dios bueno, pero lo que hizo el diablo es desvirtuar, podemos decir, el sexo para que hoy en día lamentablemente lo vemos mal. Pero la Escritura está llena en muchas ocasiones, tanto Cantar de los Cantares como Proverbios, que habla de la intimidad entre el hombre y la mujer. Lo creó Dios, hermanos, a eso. Pero nosotros vivimos en un mundo que cuando hablamos del sexo, automáticamente se nos viene a la mente, lamentablemente, perversiones o cosas de nuestra vida antigua pasada, o cosas que vemos continuamente en el mundo, de cómo se ha degradado. Pero vemos en toda la Escritura que el sexo tiene un contexto. Y ese contexto es la relación entre un hombre y una mujer que están unidos el uno al otro en el vínculo del matrimonio. Toda actividad sexual que se lleve a cabo fuera del matrimonio heterosexual, un hombre y una mujer, es inmoralidad. Por eso cuando estaremos hablando de la palabra fornicación, y que Pablo dice, ni aún estas cosas se nombran entre nosotros, no pensemos simplemente en el acto que una pareja, hombre y mujer, tienen antes del matrimonio. No pensemos solamente eso, porque inmoralidad abarca muchas cosas. ¿Qué incluye eso? El uso de la pornografía, las relaciones prematrimoniales, es decir, cuando dos novios viven como si estuvieran casados sin estarlo. También las relaciones extramaritales, es decir, al adulterio, las relaciones homosexuales o cualquier otro tipo de relación fuera del marco del matrimonio que desde un principio Dios ha establecido. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal, absteneos, dice Pablo, de todo lo que sale del esquema diseñado por Dios para la sexualidad humana. En la década de los 60 conocemos que tal vez era una época de los hippies, como lo llaman. Pusieron de moda el eslogan, hagamos el amor, no la guerra, o como uno lo conoce, amor y paz. Pero el concepto de amor enseñado y practicado en esas juntadas que tal vez ellos hacían, se hicieron tan famosas en aquellos días que no era más que demostrar un desenfreno sexual por la actitud de sus pecados. No había compromiso, no había responsabilidad, y en la Escritura veremos que eso no es amor. Eso es usar a otra persona para satisfacer nuestros deseos, nuestros apetitos carnales. Porque el verdadero amor se da a otro, procura servir a otro, lo vemos en las Escrituras, persigue el bien de los demás, a una costa del sacrificio personal. Pero el mundo identifica muchas veces el amor con canciones románticas, en las películas del cine, en las novelas, cuando un marido está con su mujer, pero ese marido supuestamente, que sabemos que no es así, pierde el amor por su mujer o la mujer por el marido y se va con otro, ahora ama a otra persona. Eso no es amor. Eso no es amor, porque el amor fue cuando tú te uniste con esa persona. Esa clase de amor es totalmente opuesta a la esencia del amor bíblico. Y sin duda vemos el mayor ejemplo de amor que encontramos en toda la historia de la humanidad, que es el de que vimos en el versículo 2, la vez anterior, nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos amó y se entregó por nosotros. Su amor, hermanos, lo llevó al autosacrificio. Entonces vemos que cuando en la relación del matrimonio, la manera en que tú amas a tu cónyuge o la mujer ama a su marido es la manera en que se sacrifica o sirve a la otra persona.
Esa es la manera de mostrar su amor. Su amor llevó a dar su vida en la cruz por nuestros pecados, el ejemplo de Cristo que vimos la vez anterior. Pero la perversión del amor que el mundo promueve sin duda no conduce al autosacrificio, sino a satisfacerse a ellos mismos a una costa de dañar a otros y de usar a otros. Y lo vemos en algo tan aberrante como el abuso de un hombre hacia una mujer o una mujer hacia un hombre. Lo único que busca es su propia satisfacción, no importa si daña a la otra persona. Por eso dice 1 Corintios 6:18, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica, vuelvo a repetir, cuando hablamos de esta palabra, inmoralidad sexual, no solamente tener intimidad antes del matrimonio, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Lo que Pablo está diciendo es que el pecado sexual es particularmente dañino y destructivo e impacta negativamente en nuestra personalidad de una forma más profunda que cualquier otro pecado. Y una de las cosas que, si ustedes notan en la Escritura, es que continuamente se condena la inmoralidad. Tal vez no se trata de otros pecados tan profundamente, o como vimos ahora en 1 Corintios, que daña tanto a una persona, porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Pero el que peca, el que fornica contra su propio cuerpo, está dañando su cuerpo, dice el Señor. Y sin embargo las personas piensan que es el amor, es buscar satisfacción en el otro, pero el Señor dice, estás dañando tu cuerpo. Hermano, no crean que el diablo está tratando de darte felicidad, una felicidad que tal vez Dios te está negando. No, el diablo es mentiroso, homicida, dice el Señor en Juan 8. En otras palabras, él miente para destruir. Por eso vemos en la Escritura, y como mencioné en Tesalonicenses, abstente, dice Pablo. Abstente de toda especie de mal, y sin duda este mal está en estas palabras: fornicación, inmoralidad sexual. Abstente, deja de exponerte a todo lo que pueda encender tus pasiones pecaminosas, y eso puede ser abarcar muchísimas cosas. Cualquier película, cualquier música, cualquier ambiente, cualquier amistad, lo que pueda incitarte a ir a la inmoralidad sexual. Y hay sin duda una exhortación a que nos mantengamos alejados de esto. Nos debemos mantener alejados del borde, porque si no nos podemos caer. Esa sería la idea. Alguien dijo que el pecado sexual es decirle a Dios, no me importa si peco contra ti, y tampoco me importa si hago que otro peque contra ti, porque no solamente está involucrándose y pecando esa persona, sino también a la otra persona en esa relación, si lo hubiera. 1 Corintios 6:18, el que fornica, acabo de decir, contra su propio cuerpo peca. Nunca puede ser amor llevar a otra persona a hacerse daño a sí mismo, porque la estás incitando a que peque contra Dios y no solamente uno estaría pecando contra Dios. Por eso el amor verdadero se opone a la fornicación, dice Pablo. El amor verdadero se opone a la fornicación, dice Pablo. En segundo lugar, menciona la palabra toda inmundicia, toda clase de impureza. Y este término que usa Pablo aquí es más amplio que el anterior. No solo incluye los hechos, sino también las palabras, los pensamientos, las intenciones del corazón. El pecado primero es concebido en los deseos y en los pensamientos y luego se actúa de acuerdo a lo que pasó por nuestro corazón. Por eso siempre tenemos que guardar nuestro corazón. A veces decimos, Señor, guarda mi lengua. No, pero si tu corazón estaría limpio, no tendrías que guardar tu lengua de hablar mal en contra de otro. Por eso el problema está en nuestro corazón, los deseos de nuestro interior. Y si vamos a andar en amor, debemos proteger nuestros corazones ¿de qué? De toda clase de impureza, de toda clase de inmundicia, dice Pablo. ¿Por qué? Porque generan en nosotros pasiones que son contrarias a la santidad de Dios, pero también contrarios al amor de Dios. Recordemos que el contexto y los versículos pasados hablan del amor de Dios. Debemos imitar a Dios en amor. Por eso Pablo conecta la inmundicia y la segunda palabra, la tercera palabra es la avaricia. Conecta la inmundicia con la avaricia. Y la palabra avaricia significa literalmente excederse, deseo de tener más. Una persona que quiere sacar más de otro y es asociada en la Escritura con el dinero, la avaricia de querer tener más dinero, pero acá en nuestro texto, en nuestro contexto, estamos tratando que tiene que ver con un deseo incontrolado de satisfacernos a nosotros mismos con respecto a la intimidad, con respecto al plano sexual. Y vemos que está unida a la fornicación o a la inmundicia. Por eso toda forma de inmoralidad es autogratificante, es egocéntrica y por lo tanto es codicia o avaricia pecaminosa, porque esa persona está pensando en satisfacer sus propios deseos. Y esa codicia pasional que algunos confunden con el amor, sin duda es egoísta y destructiva, como acabamos
de ver. Dijo alguien así: por cuanto esos pecados tienen una apariencia tan atractiva y prometedora, cónyuges son abandonados, niños son descuidados, hogares son destruidos, amigos puestos a un lado, y no se ahorra esfuerzo alguno para satisfacer el deseo de tener al objeto de la lujuria, en este caso a la persona deseada, y todo eso en nombre del amor. Ellos le llaman amor. Yo amo a esa persona, sí, pero esa persona no es tu mujer, eso no es amor, dice la Biblia. Eso es una pasión egoísta, dañina y destructiva, porque tiene una consecuencia de parte del Señor. Sigue diciendo este comentarista: a causa de la fuerte naturaleza sexual de los seres humanos, los pecados sexuales son poderosos y se pueden pervertir de forma inimaginable. Si se les da rienda suelta, los pecados sexuales pueden conducir a la insensibilidad completa frente a los sentimientos y bienestar de los demás, a una brutalidad horrorosa y con frecuencia al homicidio. Por esa razón los pecados de fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice Pablo, ni aún debería nombrarse entre ustedes. Le está hablando a una iglesia. Ni aún debería hablarse entre los cristianos, como conviene a santos. Estos pecados no pueden justificarse de ningún modo y de ninguna manera pueden ser tolerados en la vida del cristiano. ¿Por qué? Y este comentarista dijo: porque estos pecados embrutecen el alma, estos pecados endurecen la conciencia, estos pecados insensibilizan al ser humano y es totalmente contrario al amor bíblico. Conocemos la historia del varón conforme al corazón de Dios. Si yo digo esa frase ya sabrán de quién estamos hablando. Fue llevado a una horrible condición espiritual y a cometer acciones pecaminosas horribles. ¿Por qué? Por no frenar a tiempo la codicia de una mujer ajena. Y sin duda eso le pasó a David, y ni tú ni yo, hermano, estamos exentos de eso. Nadie está exento. Por eso Pablo dice que estos pecados no deben tener lugar en la vida del creyente, ni aun se nombre, que ni siquiera deje que pase cerca de tu vida estos pecados, ni aun se nombre entre vosotros. Eso no significa que no se discuta acerca del sexo. La Biblia, como dije al principio, habla de esto. Esto tampoco significa que no debemos hablar de los peligros que puede llevar esto cuando se exponen a peligros de inmoralidad. Pero eso es lo que precisamente estamos haciendo ahora, hablando de este tema. Pero Pablo dice que no se debe nombrar entre ustedes en la manera de dar consejos, en la manera de enseñarlos. Pero Pablo dice, ni siquiera se debe mencionar entre vosotros. La idea es, deben mantenerse alejados de estos pecados. Que aún la más leve sospecha, si está en tu vida, debe ser eliminada una vez para siempre. Lo que Pablo nos advierte es que debemos, sin duda, continuamente los creyentes mantenernos alejados de este pecado en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. Hermano, nuestro corazón es engañoso y perverso. Nuestro corazón, ¿cuántas veces tu corazón te ha engañado y luego vino el arrepentimiento? Y gracias a Dios que vino el arrepentimiento. Pero ¿cuántas veces tu corazón te ha engañado? Nuestro corazón pecaminoso son altamente inflamables y nosotros no podríamos pasar cerca del fuego sin sufrir ningún daño o ninguna consecuencia. Eso es imposible. Proverbios 6, 27 y 28 dice, ¿tomará el fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen? La respuesta es por supuesto que no. Nadie es lo suficientemente fuerte como para poder coquetear con estos pecados y salir ileso. Nadie. ¿Cuál es el antídoto? Mantente alejado, punto. Ni siquiera se nombre en tu vida, ni siquiera se nombre entre los cristianos. Y aquí no valen los años en la fe, aquí no valen cuánto conocimiento bíblico podemos tener. Aquí lo único que vale es la técnica que usó José. Sal huyendo. No te acerques, no te expongas, y esa es la idea de Pablo. Hermano, si te acercas a un precipicio, puede ser que te caigas, eso es normal. Pero si no te acercas, nunca te vas a caer a un precipicio. Huye de estas cosas. Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 6, huid de la fornicación. No se trata de que tú trates de evitarlo. La idea es, sal corriendo. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Sal corriendo, huye de cualquier situación que te pueda llevar a pecar con la inmoralidad sexual. No te acerques al precipicio porque te puedes caer. Estas cosas ni aún se nombren, dice Pablo. Por eso, hablando de la mujer seductora, dice Proverbios 5:8, aleja de ella tu camino, no te acerques
a la puerta de su casa. Con estas cosas no se juega, eso es lo que está diciendo. Evita pasar cerca de estas cosas. Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermano, tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, que seas santo. Tal vez estás orando porque, Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta área? ¿O qué tienes preparado para mí? Una de las cosas que el Señor tiene preparado para su pueblo es que seamos santos. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y en el texto dice, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Ven qué es lo contrario? La santificación y la fornicación son contrarias. Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, otra palabra que acabamos de mencionar aquí en Efesios, sino a la santificación. Y lamentablemente no son pocos los que han desechado estas advertencias y han cosechado las consecuencias del fruto de su necedad. ¿Por qué? Por no prestar atención a los consejos que la Escritura da, por no oír los consejos que una y otra vez da la palabra de Dios. Y ahí, hermanos, se ve la dureza de su corazón. Yo pienso que voy a poder, yo sé lo que hago, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. La Escritura dice, no hagas esto porque te va a suceder esto, y sin duda sucede. Pero la gente va y hace eso y piensa que va a suceder lo que ellos quieren. No, la Escritura una y otra vez nos advierten. Más adelante en Proverbios 7:24 dice, ahora pues, hijos, oídme, y no se aparte tu corazón a sus caminos. El camino de la mujer seductora está hablando. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes, o que se querían fuertes, han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Ese es el destino. Una y otra vez la misma advertencia. Manténganse alejados. En 1 Corintios 6, 12 al 17, Pablo da anteriormente una serie de consideraciones que hablan acerca del cuerpo, acerca de la resurrección, acerca de nuestra unión con Cristo, y todo eso para llevarnos a la conclusión de que nosotros debemos apartarnos de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque es altamente pecaminosa y destructiva. Pero Pablo no solamente esto dice, él dice, como acabamos de decir, huid de la fornicación. Todo lo que yo les acabo de decir de que Cristo hizo por ustedes, a veces no va a suceder. A veces no le van a prestar atención, por eso huyan de esto, huid. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne que son, lo primero que menciona, adulterio, fornicación e inmundicia, lascivia. Sin duda está relacionado con el pasaje que estamos viendo, que es fornicación, toda inmundicia y avaricia. El Señor, hermanos, bendice la relación sexual únicamente en el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio, dice Hebreos, y el lecho sin mancilla, pero no le agrada la actividad sexual de cualquier otro tipo, porque dice, a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Digo pues, andad en el Espíritu, Gálatas 5, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y si miras la lista de las obras de la carne, lo primero que aparece otra vez es adulterio, fornicación, inmundicia, y la lista sigue. Pero son los primeros pecados que aparecen. Primera de Pedro 2:11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, ustedes no son de esta tierra, ustedes no son de aquí. Esa es la idea, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Se espera que de aquellos creyentes que son extranjeros y peregrinos de esta tierra, que no solamente se abstengan de los deseos carnales, sino que batallan contra el alma. Hay una lucha, dice, pero si no hay lucha como el mundo, que no lucha contra eso, sino avala eso y vive por eso, no son creyentes. Pablo dice que batallan contra el alma. Está dejando en claro que el cristiano tiene que luchar con la inmoralidad sexual. Y como acabamos de mencionar, David decidió obedecer más su impulso de su corazón que al Señor. Segunda de Samuel 11:2. Este pecado arruinó la mayor parte de su vida. De ahí en adelante todo le fue mal. Un hombre conforme al corazón de Dios, que escribió más de la mitad de los salmos. Un hombre tan devoto a Dios. Y podemos preguntarnos cómo un hombre con tanta devoción al Señor le pasó lo que le pasó. El impulso sexual puede gobernarte como lo hizo con David. Si piensas que el pecado sexual no trae consecuencia, o la gente a veces se olvida de eso, por eso a veces uno se acerca tan al límite, miremos al hombre conforme al corazón de Dios, y cada vez que se habla de él, lamentablemente siempre se habla del pecado que tuvo con Betsabé. Podemos decir que su vida fue marcada por eso.
Y sucedió eso hace 3000 años atrás aproximadamente y aún se sigue hablando de ese pecado. Por eso, hermano, ¿piensas que ese pecado se puede olvidar de la noche a la mañana? Hace 3000 años y se sigue hablando del mismo pecado que David. Pero vemos que en David hubo una insensibilidad al pecado. David no pensó lo que iba a traer tal vez su pecado, las consecuencias. Él minimizó las consecuencias, pero maximizó y prefirió el beneficio del disfrute de ese momento. Pero las consecuencias fueron peor de lo que él hubiera imaginado. Sus consecuencias. A David se le dijo por medio de Natán: Dios perdona tu pecado, pero esto traerá consecuencias. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías para que sea tu mujer. Primero vemos la consecuencia, la muerte del niño que fue concebido de esa manera, con la mujer de Urías. La muerte de su hijo vino como consecuencia de su pecado con Betsabé. Luego vemos también la inmoralidad de sus hijos, la violación. Amnón violó a Tamar, Absalón mató a Amnón en venganza, uno de sus hijos se acostó con las mujeres de su padre cuando David huía, su hijo Absalón quería matarlo continuamente. ¿Su pecado trajo consecuencias? Sí, muchas. No solamente por parte de las personas a su alrededor, sino por una disciplina probablemente de parte de Dios. David había creído que había engañado a todo el mundo, ocultándolo debajo de la alfombra al pecado, pecando con la mujer de Urías, ocultando su pecado por unos meses, pero él no pudo engañar a Dios. Y esto, hermanos, nos enseña que Dios no toma el pecado a la ligera, hermano, ni siquiera el de sus hijos, ni siquiera el de David, que era el varón conforme al corazón de él, que se deleitaba, podemos decirlo, en David. El Señor envía a Natán y le dijo: tú pecaste en secreto, pero las consecuencias del pecado, de la inmoralidad sexual, serán públicas. Y hoy estamos en el 2024 hablando de ese pecado. Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a santificación. Otro ejemplo, conocemos la vida de Sansón, particularmente desperdició su vida por una o más mujeres. La mujer llamada Dalila lo sedujo tanto que él terminó contando el secreto de su fortaleza. ¿Y cómo terminó? Muerto. Está bien, mató a sus enemigos, pero él murió. Vemos una caída tras otra y siempre rodeado con mujeres. Pero vemos uno de los mayores ejemplos que sin duda deberíamos seguir en Génesis 39, José. No hay otro mayor que yo en esta casa, dijo cuando la mujer del faraón quiso seducirlo. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? La atención de José, prestando atención, mirando de que si él pecaba, accedía a ese pecado, iba a pecar contra Dios. Y sin duda, hermanos, es un claro ejemplo, un ejemplo a imitar, cómo alguien va a pecar contra Dios. Sin duda José tenía en su mente a Dios, en su corazón a Dios, estaba pensando en Dios y cómo Dios lo había bendecido, cómo yo voy a pecar contra él. Como alguien dijo: mira a David lo que le sucedió, mira a Sansón, pero imita a José. Imita a José. Por eso todo aquel que desecha esta instrucción con respecto a la inmoralidad, con respecto a la fornicación, inmundicia, avaricia, no está menospreciando la enseñanza de un hombre, de Pablo, está desafiando, menospreciando y rechazando a Dios mismo, porque cada vez que abran las Escrituras, hermanos, recuerden que es la voz de Dios hablando. Alguien dijo: ni el corazón de David, ni la fuerza de Sansón, ni la sabiduría de Salomón pudieron evitar que cayeran en inmoralidad. Y el corazón de Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, se alejó de Dios por sus mujeres. ¿Y pensamos que estamos exentos de estas cosas? Hace 1 o 2 meses aproximadamente sorprendió al mundo la noticia de un pastor, predicador muy conocido. Seguramente muchos saben de quién hablo. Lo tenía todo, una familia, un ministerio, el Señor lo había bendecido por años. Era un maestro en el seminario de MacArthur, como muchos lo conocen. Lo invitaban siempre a las conferencias que hacía en la iglesia. Era conocido no solamente en esa conferencia, sino en muchas. Y yo lo escuchaba mucho, parecía un hombre de Dios, amaba las Escrituras, tenía una devoción por la predicación y el llamado al arrepentimiento. Pero el mundo entero se enteró de algo que tenía en su vida secreta, de inmoralidad, y arruinó su vida. Su testimonio delante de todos, lo sacaron de todas partes, lo borraron de todas partes de internet. ¿Por qué? Porque la inmoralidad arruinó su vida. Por eso, hermanos, debemos estar velando. El que piense estar firme, mire que no caiga. Era un hombre que conocía las Escrituras. Durante años,
Yo pienso que a modo de conocimiento mundialmente estaba MacArthur acá y ese hombre estaba ahí prácticamente casi igual, pero fue destruido por la inmoralidad, la inmoralidad. Por eso, hermanos, no hay peor error para un cristiano pensar que está todo bien y uno se puede relajar. Uno se puede relajar. ¿Por qué? Porque el diablo jamás se relaja. Cuando puede hacerte caer, él no te va a perdonar. Él no te va a perdonar y tu corazón, que es engañoso y perverso, tampoco. Por eso debemos estar alerta y una y otra vez, velad, velad, velad. Hermanos, si luchas con la inmoralidad, que sea el objetivo número uno arrancar de eso de tu corazón. ¿Por qué? Porque esa lucha va a matar a tu relación con Dios, te va a dejar frío con Dios, vas a perder cada día más tu vida de oración, porque la inmoralidad mata tu vida espiritual, va a arruinar tu testimonio, va a destrozar tu vida espiritual y si estás casado puede acabar destruyendo tu matrimonio. Sin duda tenemos un llamado en la Escritura continuamente que debemos estar alerta y si luchas con esto, arregla urgentemente tu pecado con la inmoralidad, si es que lo tienes. Pablo dice, ni aun se nombre. No puede haber esto, ni siquiera cerca de los creyentes. Yo pregunto, ¿estamos nosotros los cristianos de nuestra generación tomando en serio las advertencias que continuamente dan las Escrituras? ¿Estamos cuidándonos como deberíamos de la influencia que lamentablemente el mundo da, de ver estas cosas normales siendo que Dios lo ve como una aberración? No solamente nosotros, estamos cuidando a nuestros hijos. El mundo, la influencia del mundo, el internet, tu hijo tiene acceso a internet, no sé la edad que tiene, pero si puede escribir www, puede abarcar un montón de cosas, tanto buenas como malas. ¿Y cuánta influencia se recibe lamentablemente conforme a este asunto? Por eso, hermanos, debemos alejarnos, no solo nosotros, sino prestar atención a nuestros hogares, a nuestra familia, a nuestros hijos, del patrón de inmoralidad que el mundo promueve. Salimos a la calle, hermanos, y está lleno de eso, y tú sabes lo que yo digo. Para el mundo es normal estas cosas, tener intimidad, fornicar, relaciones sexuales antes del casamiento. Los hombres, yo estuve con tantas mujeres, yo estuve con tantas, yo te gané, y lo cuentan con orgullo. Las mujeres tal vez no lo cuentan porque quedan mal vistas, pero es lo mismo. Y las mujeres luego van al altar vestido de blanco. Lo blanco, por si no sabían, resalta la pureza. De ahí viene el color blanco, siendo que ya pasaron por más de 1, 2 o 3 hombres. ¿De qué pureza hablan? Pero el mundo ve raro si te guardas en pureza. El mundo ve raro si guardas tu virginidad hasta el matrimonio como Dios quiere. El mundo le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por eso, lamentablemente, venimos del mundo con un patrón mundano. Y sin duda dice, como dice Romanos 12, ya se lo busco, Romanos capítulo 12. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Y más abajo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente, hermanos, debe ser limpia. Nuestra mente debe ser limpia. Porque venimos de un patrón del mundo que lamentablemente es contrario a las Escrituras. Y quiero dejar claro en esto, el hombre no inventó la intimidad, Dios la inventó, pero lo que hizo el hombre, el pecado, fue pervertir esa intimidad. Lo ha degradado y lamentablemente eso rebaja al hombre y a la mujer y como estamos viendo en su contexto eso es egoísta. En vez de disfrutar la belleza y la intimidad que Dios creó entre el hombre y la mujer, que es el verdadero amor como Dios quiere, lamentablemente eso se ha desviado. ¿Estás viendo cómo influencia al mundo todas estas áreas? Pablo dice, estas cosas ni aun se nombren entre vosotros como conviene a santos, como conviene a santos. Pablo dice, nosotros somos los santos de Dios, hemos sido comprados por precio, apartados para Dios, separados para Dios. Efesios capítulo 1 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, y esto nos espera de un creyente. Fuimos comprados por precio, apartados de Dios, como conviene a santos. Y Pablo dice, capítulo 5, versículo 1, lo que vimos la vez anterior, sé pues imitadores de Dios. Y la Escritura dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Aún en esa área debemos imitarlo. Hermano, pon esa meta delante de ti y esas cosas sin duda van a ser de gran ayuda para saber cómo puedes andar en un mundo que vive contrario a la voluntad y a la palabra de Dios. Pero hay otros pecados que Pablo ve apropiado mencionar en este contexto. Y dice que anteriormente también él había mencionado que son peligrosos. Y él utiliza 3 términos, versículo 4. En primer lugar dice palabras deshonestas.
palabras deshonestas. Eso significa como algo bajo, y era en aquellos tiempos para usarse referido a algo como un lenguaje vergonzoso, un lenguaje obsceno, un lenguaje indecente, y eso significa que incluye toda cosa que debería avergonzar a un hijo de Dios. Abarca mucho esas palabras deshonestas. Él luego dice necedades. Esa palabra abarca toda conversión ociosa que no conduce a nada. Han conocido a personas que se la pasan hablando y sin sentido, todo el tiempo queriendo meter la lengua, hablan necedades, hablan sandeces. Eso es lo que significa. Alguien dijo con respecto a esto, como el tipo de conversación que solo satisface a una persona que es intelectualmente deficiente. Es ese hablar por hablar que muchas veces conduce a las conversaciones que son vanas, y lo único que hace es alimentar la carnalidad o arruinan la reputación de otros hablando mal de otros. Y la tercera palabra que Pablo menciona es truanerías. Eso, la traducción significa groserías o chistes groseros. Literalmente significa algo que cambia fácilmente. Y en aquellos tiempos se indicaba para señalar a una persona ingeniosa, alguien que podía responder con rapidez. No sé si han conocido a algunas personas que tú estás hablando y enseguida tienen algo para contestar. Esas personas que enseguida tienen algo para responder, siempre tienen algo para decir. Pero cuando se usaba esta palabra en los días de Pablo en un término negativo, se refiere a un individuo que fácilmente puede traer a cualquier conversación un chiste vulgar o subido de tono. Esa persona que cualquier conversación siempre tiende a llevar a chistes indecentes. Y de ahí es donde sale la palabra chistes groseros. Todos los términos que acabamos de ver, palabras deshonestas, necedad y truanerías, van juntos. Vemos que lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestro hablar, aún nuestro sentido del humor, debe ser gobernado por la santidad y la pureza de Dios. Está todo metido, por así decir, en el mismo paquete. Todo tiene que ver con nuestra pureza, todo tiene que ver con nuestra vida de santidad. Pablo dice que estas cosas no convienen. ¿Por qué? Porque este tipo de palabras no se quedan en meras palabras. Esto contamina el corazón, endurece la conciencia, y cuando a veces uno se acostumbra a tomar chistes que no son sanos, o en este caso chistes groseros, indecentes, va a llegar el momento que no lo vamos a ver mal. Por eso las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, terminan siendo algo malo, lo vemos mal y después cada vez menos malos. Y va a llegar el momento en que perdemos de vista la perspectiva que Dios tiene sobre estas cosas, que Dios lo ve mal y nosotros deberíamos verlo de la misma manera. Y Pablo dice, en vez de estar envuelto en estas conversaciones necias, vulgares, groseras, ¿qué debe hacer el cristiano? Antes bien, acciones de gracia. Ser agradecidos, aún para aprovechar a dar gracia por nuestras esposas si la tenemos, ya que no debemos andar en inmoralidad, sino en acciones de gracias. Que el Señor nos guarde en nuestros matrimonios, hermanos. Y Pablo, con respecto a estas palabras que acabamos de mencionar, da la misma idea que vimos anteriormente, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación del momento. Y que esa palabra debería ser con gracia. Nunca debemos enredarnos nosotros, los creyentes, en conversaciones que no son edificantes, pero también que si Cristo estuviera presente en esa charla, Él no aprobaría. ¿Sabes, hermanos, cuánto cambiaría nuestra vida de santificación si continuamente tendríamos en mente que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Dios está en todo momento, en todo lugar y lo sabe todo y lo escucha todo y lo ve todo? Muchas vidas cambiarían. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo no se limita a dar una lista de pecados que deben ser desechados, sino que también nos da unas buenas razones para que deben ser desechados. Pablo dice este importante punto, que la inmoralidad y la salvación son cosas opuestas. Los que practican estas cosas no tienen un lugar en el reino de Cristo. Y él dice, porque sabéis esto. La idea es, ténganlo por seguro, sepan que esto va a suceder, que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dios no tolera el pecado y el amor pervertido conduce al castigo. Eso es lo que dice Pablo. Pero en esta lista, tanto fornicario, o inmundo o avaro, él menciona una palabra que antes no menciona en el capítulo 3, idolatría. ¿Cuál es la raíz del pecado que tienen los fornicarios, los inmorales, los avaros?
El problema es que han puesto su confianza en un objeto que no es Dios. Antes de adorar a Dios, se adoraron a ellos mismos. Siguiendo la propia voluntad, sus propios deseos, los impulsos de su corazón, Pablo dice, son idólatras. Por eso lo dice a continuación de la palabra avaro. Aquel que es fornicario, que es inmundo, quiere más de esto y termina haciendo idolatría. ¿Qué es idolatría? Dice. Hermanos, nosotros sabemos que el hombre fue creado para la gloria de Dios. Y por lo tanto, en su ser, desde el nacimiento el hombre ya está inclinado a adorar cosas. A ser un religioso por naturaleza, podemos llamarlo así. Si no se postra ante Dios, sin duda que se va a postrar ante otras cosas. Y el ídolo principal va a ser probablemente su propio corazón. En vez de obedecer a Dios, ya que su voluntad es buena, agradable y perfecta, el hombre va a ser un Dios de sí mismo. Y lo que su corazón anhele, en este caso puede anhelar la fornicación, puede haber inmundicia y puede andar en avaricia. Y el problema no es que no podemos disfrutar de las cosas creadas de Dios, el problema está en sustituir a Dios por las cosas que Él creó. Y eso Pablo lo llama idolatría. Amar otras cosas, adorar otras cosas, darle nuestro tiempo a otras cosas, darle nuestro esfuerzo a otras cosas que no sean Dios. Pablo dice que los que practican estos pecados no pertenecen al reino de Cristo y de Dios. En este reino no tendrán parte ni los fornicarios, ni los inmundos, ni los avaros, ni los idólatras. La vida descrita en este pasaje da un testimonio de la naturaleza no redimida y que sin duda está dominada por el pecado. Estas personas están muertas, estas personas están dominadas por el pecado y no van a entrar al reino de Dios. No van a entrar al reino de Dios. Aunque esta persona diga, yo me he arrepentido una vez, me acuerdo en tal año que yo acepté a Cristo en mi corazón. Si ese es el patrón de vida de esta persona, Pablo dice, no entrará en el reino de Dios. No entrará al reino de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no acepta a alguien impuro delante de su presencia. Y sin duda es peligroso, hermanos, engañarnos. Y siempre pienso en aquellos que iban al Señor y el Señor, ellos le decían, Señor, Señor, llevé una vida religiosa, parecía que era tuyo, pero el Señor le dice, nunca te conocí, apartados de mí. ¿Por qué? Porque practicaban la iniquidad y a estos les va a decir, fornicaban, había inmundicia en sus corazones, había avaricia. Esas cosas que ni siquiera se debían nombrar dentro de mi pueblo, ustedes la practicaban, ustedes la vivían, ustedes caían una y otra vez. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Otra vez, 1 Corintios, no erréis, no se engañen a ustedes mismos. Esa es la idea. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. La lista sigue, heredarán el reino de Dios. Tales cosas no se caracterizan con los hijos de Dios. La gente puede tratar de negar esto, pero por eso Pablo dice que no les deben prestar atención. Dice, nadie os engañe con estas palabras vanas. Nadie os engañe con estas palabras vanas. Ustedes piensan que van a entrar al reino de los cielos, pero nadie los engañe con palabras vanas. Y eso es lo que Pablo dice en segundo lugar, que esos pecados atraen sobre los hombres la ira de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas que acabamos de decir, viene la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia. Tanto en el tiempo de Pablo, las personas que habían en esa época, en ese momento, en ese lugar, también las pueden haber hoy. Y como no tomaban en serio la palabra de Dios en ese momento, en ese lugar, en esa época, la pueden tomar, no la van a tomar en serio los días de hoy. Ellos podían decir, soy cristiano, pero practicaban estas cosas. Soy cristiano, pero hacía esto. Hermanos, a veces perdemos de vista para quiénes fueron escritas las Escrituras. Las Escrituras fueron escritas particularmente para esta iglesia, pero por algo fueron dadas para nosotros. Porque sin duda, así como ellos pudieron pecar en estos pecados, nosotros podemos pecar en estos pecados. Pero siempre tenemos que ir a su contexto original, literario, histórico y abarcar siempre esas cosas. Pero Pablo dice que en este tiempo en el cual él escribió esto, había una iglesia aquí en Efesios, y lo vemos en Corinto y también en Tesalonicense, menciona que se aparten de fornicación, porque habían algunos que seguían practicando estas cosas. Una iglesia. No era una iglesia, eran 2, 3 iglesias, muchas iglesias. Judas menciona en su carta de los falsos maestros que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Los mismos falsos maestros con los que la iglesia de Cristo ha tenido que luchar a través de lo largo de la historia,
dicen, la salvación es por gracia, no importa cómo vives, tu salvación está segura si has creído en Cristo. O si una vez hiciste una oración de fe. Sí, nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras, pero esa gracia que salva también nos transforma y va a producir en nosotros un estilo de vida que agrada a Dios. Como alguien dijo, el que habla como ganso, camina como ganso y se mueve como ganso es un ganso. El incrédulo sabemos que se conduce de una manera, vive de una manera, habla de una manera, vive de una manera en general, pero los creyentes no. Frutos, menciona la Escritura una y otra vez. Pablo dice, estas cosas son vanas y engañosas, porque lo cierto es que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso no seáis partícipes con ellos, no participes de estas cosas. Y noten que Pablo nos dice que la ira vendrá como a futuro, la ira viene. La ira puede venir todo momento, en todo lugar, en cualquier situación. Sin duda esa ira va a venir cuando estén delante del Señor y van a sufrir eternamente la condenación eterna de los impíos, pero esa ira también se puede ver y se ve manifiesta hoy en día en muchas áreas. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, la palabra que estamos viendo, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Colosenses 3:5, haced morir, otra vez le habla a una iglesia, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quién? Sobre los hijos de desobediencia. Otra vez la misma palabra. Estos pecados, dice Pablo, atraen la ira de Dios. Es como el imán atrae el hierro, dice Pablo. Son muchas las consecuencias, tanto físicas, emocionales, espirituales, que vienen sobre los hombres que llevan esta clase de vida. Hay consecuencias, y lo vemos en el mundo. Lo vemos en el mundo, que hay consecuencias por desobedecer a Dios. Cuanto más en una persona que es hijo de Dios y puede caer en esto. Pero por estas cosas, a causa de los pecados que acabamos de mencionar, dice Pablo que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y estas personas son llamados hijos de desobediencia, ¿por qué? Por desobedecer. ¿Por qué? Porque desobedecer es parte de su naturaleza. Por eso son hijos de ira, dice Pablo, hijos de ira. Y Pablo da una última advertencia. Pablo dice, no seáis pues partícipes con ellos. No se asocien con el mundo en su perversión, que dentro de la iglesia no se vea lo que se ve en el mundo, no se unan a la maldad y a lo que su corazón está corrompido. Esto ya no debe verse si ustedes son creyentes, no sean partícipes con ellos en los pecados. En lugar de eso, únanse a la justicia de Cristo, no imiten al mundo, sino más bien sean imitadores de Dios como hijos amados. Que esa es la primera base, así como Pablo abre el capítulo 5. Sean imitadores de Dios, no sean imitadores de ellos, no participen con ellos. Como conclusión y para terminar, yo puedo entender de que hoy estamos todos aquí reunidos y dentro de una iglesia puede haber creyentes y no creyentes. Por eso siempre trato de terminar con una palabra para aquellos que no conocen a Cristo. Pero no solamente para aquellos que no conocen a Cristo, sino algunos que tal vez puede pensar que conoce a Cristo y en verdad no lo conoce. Porque si tú vives de la manera que acabamos de hablar, Pablo dice, ellos no son parte del reino de los cielos. Ellos no son parte del reino de los cielos. Y si tú vives en la práctica de estas cosas y tal vez estás justificando tu estilo de vida, Pablo dice, te engañas a ti mismo si crees que eres cristiano. Pues no lo eres. No lo eres. No lo eres. Y no entrarás al reino de los cielos. Pablo llama a estos hombres hijos de desobediencia y la expresión en el idioma original significa la naturaleza de ellos es desobedecer. Y lo vemos en el mundo, continuamente desobedecen a Dios. Yo no sé cuál es tu estilo de vida, yo no sé cómo vives íntimamente y abarco y hablo en general, pero una de las cosas que puede suceder si no conoces al Señor es que nunca vas a poder salir de la inmoralidad por ti mismo. Y no solamente no vas a poder salir de esa condición, algún día vas a recibir el fruto de tu extravío. La ira de Dios, dice Pablo, caerá sobre ti. ¿Por qué? Por los siglos de los siglos. Tú amas el pecado si no conoces a Cristo, tú amas desobedecer, eres hijo de desobediencia. Y hay algo que vemos en la Escritura, que no se quieren someter al gobierno de Dios, por eso pecan. Pero sin duda la Escritura, cuando nos trae una mala noticia,
nos dice en el estado en el que estamos, nos dice que hemos pecado contra Dios, que hemos desobedecido a Dios, que merecemos el infierno, siempre viene el consuelo de la buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo, nuestro Salvador, vino para hacer que hombres pecadores como tú y yo podríamos ser salvos. Podemos ser salvos. Dice la Escritura que no tendrá por inocente al culpable. Y todos nosotros hemos sido culpables, y si hoy no conoces a Cristo, tú eres culpable porque has violado la ley del Señor en incontables ocasiones. Y la Escritura dice que eso se pagará en el infierno. Pero aquí la buena noticia, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para pagar por los pecados de su pueblo. Y hoy no solamente hoy, sino a lo largo de que se empezó a predicar el mensaje del Evangelio, vemos que continuamente se llama al pecador al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vemos en la Escritura que Dios se deleita en perdonar. Él ama perdonar. Él quiere perdonar. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y si tú clamas a Él en arrepentimiento, en fe, te da la esperanza que Él te va a perdonar. Hay salvación en Cristo, dice la Escritura, para todo aquel que cree. Y cuando crees, tu vida va a cambiar. Alguien dijo así: ¿qué lujuria es tan dulce y provechosa que valga la pena quemarse en el infierno por ella? ¿Qué lujuria puede ser tan dulce y provechosa que valga la pena quemarse en el infierno por ella? Hermanos, el mundo piensa que ellos hacen lo que ellos quieren. Ellos no ven que están muertos, ellos no ven que están esclavizados, ellos piensan que viven a la voluntad de sus corazones, cuando nosotros sabemos que lo peor que podemos hacer es seguir nuestros corazones, porque es engañoso y perverso. Pero el mundo, por un poco de placer momentáneo, lamentablemente va a quemarse por toda la eternidad en el infierno. Por un poco de lujuria, por un poco de pecado, que momentáneamente para ellos es placentero, entre comillas. Y lamentablemente han cambiado lo que da aquel que ha creado el placer, que es Dios mismo, Cristo mismo, por un placer creado. Y lamentablemente el mundo va a tener sus consecuencias. Pero a nosotros, hermanos, recuerda que Pablo les está hablando a un grupo de cristianos. Vuelvo a mencionar, esta carta fue escrita a una iglesia, y es a ellos a quienes Pablo les advierte estas cosas, a una iglesia cristiana, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre los que estamos hoy aquí presentes en las iglesias, en la iglesia de Cristo. Hermanos, todos los que profesamos la fe en Cristo debemos evaluarnos a la luz de estas cosas. Y pregúntate, ¿soy yo realmente un cristiano? ¿Se está manifestando en mi vida en una forma clara y evidente que Dios gobierna en mi vida? Y no hablo de perfección. Los cristianos no somos perfectos, seremos perfectos en gloria, pero los cristianos, y es lo que nos manda hacer Pablo, que luchemos con el pecado. Pero lucha. Alguien dijo así: el viejo hombre es duro de matar, no muere fácilmente, y la lucha continúa durante toda la vida. Mientras estemos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, y esa es la realidad que debe reflejarse en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, en todo lo que pensamos, absolutamente en todo. 1 Pedro 3:13, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Por eso, querido hermano, si luchas con esto, que ninguno está exento, tú puedes dejar la inmoralidad en tu vida. Si el Hijo os libertare, dijo el Señor, seréis verdaderamente libres. Cristo vino a vencer el pecado, y si tú hoy estás en Cristo, puedes vencer el pecado, la tentación, pero no por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas de Cristo, porque Él venció el pecado. Y si nosotros estamos en Él, podemos vencerlo, pero ¿qué debe suceder? Debemos clamar a Él, depender de Él, de sus fuerzas. Por eso aquella persona que se acerca al precipicio, como acabamos de decir hace un momento, él piensa que eso no le va a suceder, y es lo peor que puede pasar cuando estamos distraídos, desprevenidos, porque el diablo sin duda va a tomar ventaja de eso. Por eso debemos depender del Señor, debemos vivir en comunión con Él, pero sí se puede abandonar el pecado de la inmoralidad. Sí se puede. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ese viejo hombre ya no está más. Puede venir un poquito del remanente del pecado, pero debemos luchar, abstenernos de estas cosas y hacer morir el pecado en vosotros, como dice Pablo. Fue crucificado juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo en la cruz. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A fin de qué? De que ya no sirvamos más al pecado, sino a Cristo. Hermanos, las medidas que tú puedes tomar en tu vida
pueden ayudarte. Pueden ayudarte, pero lo que más me va a ayudar a no caer en pecado es mi amor por el Señor, que Él satisface mucho más que cualquier pecado. Mirando la cruz, mirando lo que Él sufrió, mirando lo que le costó, pero por sobre todo Él nos dio a su Espíritu Santo para que nosotros seamos fortalecidos con el poder de su Espíritu para vencer el pecado. Por eso yo pregunto, ¿cuán importante es para ti la santidad en general? Pero por sobre todo lo que hablamos hoy, la pureza sexual en particular, ¿cuán importante es para ti? ¿Eres de los que se preguntan, ¿qué tan cerca puedo caminar del precipicio sin caerme? ¿O eres de los que procuran mantenerse lo más alejado posible de esas cosas, de esa línea? Yo pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Qué tan consciente estás de tu debilidad? Sabemos que no todos somos tentados de la misma manera. A mí me pueden poner algo delante mío que yo no voy a ser tentado porque eso no me agrada, pero sin embargo a otra persona le pueden poner algo tan sencillo como un cigarrillo o una botella de vino o lo que fuera. Y sin embargo hay una lucha en su interior. Cada uno es tentado, dice Santiago, cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Todos podemos tener diferentes debilidades. Por eso te pregunto, ¿qué tan consciente estás tú de tus debilidades? ¿Tú conoces cuáles son tus debilidades? Primero las conoces. Tú sabes cuáles son los lugares en los que tú eres más vulnerable, de manera que puedes intencionalmente, con la ayuda del Espíritu, alejarte de esos lugares. Tú estás, pregunto hermanos, llenando tu mente con la palabra. Tú estás tomándote en serio la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tu dicho, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, hermano. Esto es lo único que va a santificarte en tu vida, en todas las áreas. No hay otra cosa. El Señor no nos dejó otra cosa. Por eso, yo no sé cuál fue tu estilo de vida antes de venir a Cristo. Pero no quisiera sonar como que soy duro. Pero vuelvo a mencionar, cuando el Señor nos marca el pecado, luego hay un gozo. Cuando el Señor nos marca el pecado, nosotros nos arrepentimos, viene el gozo del perdón. Y hay algo que nosotros debemos entender. Yo no sé cuál fue tu estilo de vida antes de venir a Cristo. Si viviste moralmente bien o entregado a la inmoralidad, o aún estás tal vez entregado a la inmoralidad. Pero todos tus pecados fueron perdonados, dice la Escritura. Todos nuestros pecados fueron arrojados en el fondo del mar. Y eso es una de las maravillas, bendiciones del Evangelio. Un pasaje que leímos en varias ocasiones, 1 Corintios capítulo 6, cuando dice, ¿no sabéis que los injustos no irán en el reino de Dios? Y empieza con la lista. Dice, no es rey ni los fornicarios, idólatra, y sigue con la lista, y dice, y esto eran algunos de vosotros. Tiempo pasado, ustedes vivían así, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora entienden, hermanos, por qué esto no puede estar en el creyente, porque fuimos lavados, fuimos purificados, fuimos santificados en el nombre de Cristo, por el Espíritu del Señor. Y está la bendita esperanza, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé cómo está tu vida íntima con el Señor. Yo no sé si tú confiesas tus pecados todos los días. Yo no sé en qué áreas puedes caer, pero si estás luchando con algo de lo que hoy estuvimos hablando, hay una gran esperanza. Si tú confiesas y vas al Señor en arrepentimiento, Él dice que te perdona. A veces podemos sentirnos de que no me siento perdonado, pero no depende de lo que nosotros sentimos, depende de la promesa que el Señor nos dejó. Y Él dijo que si tú te arrepientes de corazón, yo te voy a perdonar, limpiarte de toda maldad. ¿Por qué? Porque Él es justo. Termino con este pasaje. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, le dice a la iglesia de Tesalónica. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay algo que debemos entender como creyentes, hermanos, y que continuamente vemos en la Escritura, que el pecado no está relacionado con la iglesia. Dios va a venir a buscar una iglesia santa. Sin duda va a ser santificada por completo en la eternidad, pero Él no es lo que Él espera venir a buscar. No es lo que Él espera venir a buscar. El deseo de Pablo es que Dios nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente. Tu vida es irreprensible. Cuando vengas el Señor te vas a alejar de Él avergonzado, como dice Juan capítulo 2.
O en verdad puedes presentarte delante de Él y decir, Señor, esto hice por ti. Viví de esta manera gracias a ti, porque me diste a tu Espíritu, porque me fortaleciste con tu palabra. Pero ¿cómo estamos aguardando la venida del Señor? ¿Cómo como iglesia nos estamos conduciendo? A veces, hermanos, no se puede abarcar o ir a la intimidad de todos, porque tampoco no todos cuentan las luchas, pero cuentes o no, no puede haber pecado en nuestras vidas. Lo va a haber, pero no debería ser nuestra tendencia. ¿Cómo estamos esperando al Señor? Debe ser en santificación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tú conoces sin duda nuestros corazones. Nada escapa de tu conocimiento, nada escapa de tu entendimiento. Y tú conoces aún más de lo que nosotros conocemos nuestra vida y nuestro corazón. Como dijo el salmista, he aquí, ni mi palabra está en mi boca y he aquí, tú ya la sabes toda. Tú sabes lo que haremos mañana, tú sabes lo que haremos la semana que viene, tú sabes lo que nos sucederá de aquí a un tiempo. Y tú sabes, Señor, si podemos caer en alguno de estos pecados o no. No pensemos, ayúdanos a entender que somos débiles y por eso necesitábamos a Cristo. Ayúdanos a ver que éramos pecadores y aún lo somos, por eso necesitamos también a Cristo todos los días. Si bien delante de tu presencia somos santificados en Cristo, pero que no nos dejemos llevar como si hubiésemos sido librados de la presencia del pecado, porque aún continuamente nuestro corazón nos engaña, aún el diablo continuamente nos tienta, el mundo lamentablemente está rodeado de pecado. Por eso, Padre, ayúdanos como iglesia a santificarnos, ayúdanos a que como iglesia podamos vivir como a ti te agrada, que podamos vivir el amor de una manera como a ti te agrada, imitándote a ti, y que todas estas cosas que hoy hemos mencionado, si están en nuestras vidas o si no lo están, gracias a ti, pero si están en alguna de las vidas de mis hermanos, que tú en tu gracia los santifiques, que tú los guardes, pero por sobre todo que como iglesia nos sigas purificando, y sin duda la única manera que nos santificarás es cuando nos exponemos a tu palabra. No nos dejes, Padre, caer en el error de quedar complacidos con escuchar predicaciones los domingos o los miércoles, sino que todos los días podamos ir a tu presencia en oración, en humildad, y abrir tu palabra y entender la gran necesidad que tenemos de ti. Por eso, Padre, te rogamos que nos santifiques y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno.